Sentí el olor antes de ver el humo. Pólvora vieja, esa que se te pega en la garganta, como una culpa mal tragada. Me llamo Caleb Thorne, ex miliciano, desertor. Maté a un hombre inocente en Abilene y huí antes del entierro. Desde entonces, voy de ciudad en ciudad, no para salvar a nadie, solo para intentar demostrar que aún merezco respirar, pero la culpa no desaparece, solo espera. Hoy, en Broken Creek, la campana volvió a sonar, y lo sé, o enfrento lo que soy, o me convertiré en el cobarde que ya fui. Antes de contarte cómo descubrí que el alguacil voló su propio salón con pólvora de la comisaría, necesito que hagas algo. Dale un like a este video ahora, suscríbete al canal y dime en los comentarios, si mataras a un inocente por error, ¿huirías como yo huí? ¿O te quedarías para afrontar las consecuencias, aunque te costara la vida? Piénsalo bien, porque yo elegí huir, y desde ese día, nunca he dejado de pagar. Ahora, déjame contarte cómo empezó todo. Aquella tarde en la que el olor a pólvora me dijo, esta ciudad también está mintiendo. Sentí el olor antes de ver el humo, pólvora vieja, esa que se te pega en la garganta como una culpa mal digerida. Llegué a Broken Creek al atardecer, cuando el sol tiñe el desierto de un naranja falso y las sombras mienten sobre el tamaño de las cosas. La campana de la iglesia sonó 6 veces, y cada repique me atravesó el pecho como siempre lo hace. Las campanas me recuerdan a Abilene, de cuando disparé al hombre equivocado, y la campana sonó durante el funeral al que no tuve valor de asistir. Mi nombre es Caleb Thorne, y vine aquí siguiendo un rastro de remordimiento que nunca termina. Hace 8 años, en un duelo que no era mío, desenfundé el arma más rápido de lo que debía. El hombre cayó, pero era el hermano gemelo del bandido que yo buscaba. Me di cuenta demasiado tarde. La viuda gritó, y yo deserté de la milicia esa noche, porque ya no podía llevar la estrella sabiendo que tenía sangre inocente bajo el esmalte. Desde entonces, voy de ciudad en ciudad tratando de arreglar lo que rompí. Pero la culpa no se arregla, solo se carga. Broken Creek olía a dinero sucio y miedo limpio. El alguacil, un hombre llamado Warren Good, gobernaba la ciudad con amplias sonrisas y bolsillos profundos. Todos sabían que recibía sobornos de las 3 grandes fuerzas que movían la frontera. El ferrocarril que prometía llegar pero nunca llegaba. La empresa minera que perforaba la tierra más de lo que permitía la ley. Y los ranchos que se apoderaban de las tierras de los ocupantes con documentos falsos y pistolas reales. Warren lo facilitaba todo. Las licencias imposibles se volvían posibles. Las disputas por la propiedad siempre terminaban del lado de quien pagaba mejor. Y la ciudad fingía no ver porque quien ve demasiado acaba viendo su propio ataúd. Entré en el Silver Spur, el salón principal, y el olor cambió. Madera envejecida, whisky derramado, sudor de quienes trabajan duro y beben aún más duro. El pianista tocaba algo triste y el barman me sirvió sin preguntarme mi nombre. Me gustan los lugares así, donde nadie quiere saber tu pasado porque todos tienen uno que prefieren olvidar. Fue entonces cuando oí la explosión, no muy lejos, quizás a 3 cuadras, el tipo de sonido que hace temblar los cristales y acelerar el corazón. Salí corriendo junto con otros. El humo negro se elevaba del Lucky Hand, el salón rival al otro lado de la plaza. El fuego lamía la fachada de madera. La gente gritaba y Warren Good llegó con sus hombres antes de que nadie pudiera pensar con claridad. ¡Asalto!, gritó, señalando el edificio en llamas. Unos bandidos han volado la caja fuerte y han huido. El Lucky Hand permanecerá cerrado hasta que se complete la investigación. Es por la seguridad de todos. Me quedé allí parado, sintiendo ese olor a pólvora. Y algo no cuadraba. La pólvora de la dinamita huele diferente a la pólvora de la explosión de una caja fuerte. ¿Y esa pólvora? La conocía de algún lugar, pero mi cerebro aún no ataba cabos. Solo sabía que la vieja culpa estaba despertando de nuevo. Esa que me dice, ¿vas a dejarlo pasar? ¿Vas a fingir que no lo has visto? ¿Cuántas veces vas a repetir Abilene, Caleb? Miré a Warren. Sonreía mientras daba órdenes, y en esa sonrisa vi lo que había sido. Un hombre que usa la estrella para ocultar la podredumbre. Decidí allí mismo que no lo iba a dejar pasar, aunque eso significara hurgar en una herida que aún no había cicatrizado. Tú en mi lugar, ¿lo habrías dejado pasar? ¿O habrías empezado a investigar a pesar de saber que meterte con un alguacil corrupto puede costarte más de lo que puedes dar? Me desperté con el repique de las campanas de la iglesia 7 veces. Cada campanada era una puñalada en la memoria. Abilene, el hombre caído,
la viuda. Me levanté sudando, a pesar del frío de la mañana que entraba por la ventana de la pensión. El olor a cuero viejo de mi bolsa mezclado con el café hirviendo abajo me trajo de vuelta. Broken Creek, el Lucky Hand quemado, Warren Good mintiendo con sus dientes blancos. Bajé y tomé café negro, sin azúcar. Me gusta el amargor. Me recuerda que estoy vivo y que los vivos pagan por sus errores. La dueña de la pensión, una señora de cabello gris llamada Marta, me preguntó si había visto el incendio. Le dije que sí. Bajó la voz, miró a ambos lados y susurró que el dueño del Lucky Hand, un irlandés llamado Finnegan, se había peleado con Warren la semana pasada. Algo sobre una licencia para vender alcohol denegada, mientras que el Silver Spur había recibido la aprobación al instante. Interesante, dije, sintiendo que las piezas encajaban. ¿Y dónde puedo encontrar a ese Finnegan ahora? En la cárcel, dijo ella. Warren lo acusó de negligencia criminal. Dice que Finnegan guardaba pólvora en el sótano sin autorización y que eso causó la explosión. Demasiado conveniente. Le di las gracias y me fui. El sol ya estaba alto, ese que hace que el polvo baile en el aire y convierte las sombras en cuchillos. Fui a los escombros del Lucky Hand, todavía humeaba. Madera carbonizada, vidrio derretido y ese olor. Pólvora. Me agaché, tomé un puñado de cenizas y las froté entre mis dedos. Un olor familiar, muy familiar. ¿Dónde has sentido este olor antes, Caleb?, me pregunté. Cerré los ojos. Volví años atrás. Almacén de la milicia. Almacén donde guardábamos municiones y pólvora para entrenamiento. Esa pólvora tenía marca. Una mezcla específica que usaba el ejército. No era pólvora para minería. No era pólvora comercial. Era pólvora militar. ¿Cómo diablos explota pólvora militar en un salón de un pueblo pequeño? Miré a mi alrededor. Nadie me prestaba atención. Entré con cuidado entre los escombros. La caja fuerte estaba allí, intacta. Ni siquiera habían intentado abrirla. La puerta tenía arañazos falsos, hechos apresuradamente para que parecieran un intento de robo. Pero cualquiera que haya visto una caja fuerte realmente forzada, sabe que las herramientas dejan marcas diferentes. ¿Y esta marca? Era de una uña de gato, no de una palanca. Cogí un trozo de madera aún caliente y removí las cenizas alrededor de la caja fuerte. Encontré fragmentos de algo que no debería estar allí. Una bolsa de arpillera medio quemada, con letras aún visibles. DCC, Departamento del Condado de Creek. Se me revolvió el estómago. Esa pólvora procedía del almacén de la comisaría. Warren había volado por los aires el salón de su rival utilizando suministros oficiales y luego había culpado al propietario. Todo un espectáculo. Y yo estaba viendo caer el telón. Caleb, dijo una voz detrás de mí. Me giré rápidamente, con la mano en la funda. Era Pike, uno de los ayudantes de Warren, un chico de unos 20 años con ojos que ya habían visto demasiado. El alguacil quiere hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre por qué estás husmeando donde no te llamaron. Fui con Pike a la comisaría. El olor allí dentro era a papel viejo, café recalentado y poder mal utilizado. Warren estaba sentado detrás de la mesa, puliendo la estrella con un trapo. Un gesto que yo solía hacer. Un gesto que ahora me repugna. Señor Thorne, dijo sin levantar la vista. He oído que es usted exmilitar. Abilene, ¿verdad? El tono era de amenaza velada. Sabía de mi pasado. Sabía del disparo fallido. Sabía que llevo la culpa como otros llevan el reloj. Cierto, respondí. Y tú eres un alguacil que hace explotar un salón rival con pólvora de la propia comisaría. Dejó de pulir. Levantó la vista. Sonrió. No tienes pruebas de eso. Tengo la bolsa. Tengo la pólvora. Tengo el olor. Y tengo buena memoria. Warren se levantó lentamente. Caminó hasta la ventana. Miró la ciudad. Caleb, ¿sabes cómo funciona esto aquí? El ferrocarril promete venir si yo allano el camino. La empresa minera paga la licencia si yo miro para otro lado cuando cavan demasiado profundo. Los ranchos compran tierras y yo firmo los papeles rápidamente. Sin eso, esta ciudad muere. Y una ciudad muerta no tiene sheriff, no tiene pensión, no tiene nada. Yo no robo, yo administro. Tú simulas delitos para destruir a los competidores de quienes te pagan, dije, sintiendo cómo me subía la ira. Eso no es administrar, es extorsión. Se dio la vuelta. ¿Y tú? ¿Para qué estás aquí? Para redimir a Abilene, para salvar una ciudad que no te ha pedido nada. Mataste a un hombre inocente, Caleb, y huiste. No tienes moral para juzgarme. La frase me golpeó como un puñetazo.
porque era verdad. No tenía moral, solo tenía culpa y ganas de arreglar las cosas, pero arreglarlas no borra nada, solo crea un nuevo desastre. Warren se sentó de nuevo. Te voy a hacer una oferta. Te vas de la ciudad hoy. Yo olvidaré que exististe, y Finnegan solo estará en la cárcel una semana. Después lo soltarán, sin cargos, todos felices. Y si no me voy, entonces tendré que recordarles a todos lo de Abilene. Y ya sabes cómo trata la frontera a los desertores. La cuerda es barata. Salí de allí con miedo de verdad, no a morir, a volver a ser el cobarde que fui, el que desertó en lugar de enfrentarse. Pero había algo que Warren no sabía. La culpa también es combustible, y la mía estaba encendida. Pasé la noche sin dormir, mirando el techo agrietado de la pensión y escuchando el viento aullar entre las tablas sueltas. Cada ráfaga traía el olor a cuero de mi silla de montar colgada en la esquina, mezclado con el olor fantasma de la pólvora que no se iba de mis fosas nasales. Pólvora y culpa, mis compañeros más antiguos. A las 5 de la mañana, la campana de la iglesia sonó como siempre. Esta vez, conté de manera diferente. No eran campanadas de hora, eran preguntas. ¿Vas a huir de nuevo, Caleb? ¿Vas a dejar que Warren destruya a gente inocente como tú? ¿Destruiste a ese hombre en Abilene? ¿Hasta cuándo la culpa servirá de excusa para no hacer nada? Me levanté, me puse las botas que crujen en el talón derecho, me até la funda y bajé. Marta ya estaba en la cocina haciendo pan. El olor de la masa leudando me dio hambre de infancia, de tiempos anteriores a Abilene, de cuando aún creía que la ley y la justicia eran lo mismo. Hoy vas a necesitar café fuerte, dijo sin mirar. He oído que Pike está diciendo que eres un desertor. Warren no juega limpio. Lo sé, respondí, pero tampoco voy a huir otra vez. Me sirvió café en una taza de metal abollada. Bebió conmigo en silencio. Luego bajó la voz. Mi esposo trabajaba en el almacén de la comisaría. Antes de morir me contó que Warren pedía pólvora extra todos los meses. Decía que era para entrenar, pero nadie entrenaba. La pólvora desaparecía. ¿A dónde? Ella se encogió de hombros. Pero sé que la bolsa que encontraste no es la primera. Ha habido otros incendios, otras rivalidades que acabaron en cenizas. Eso lo cambiaba todo. No era solo un crimen, era la norma. Warren utilizaba el terror como herramienta de control, y nadie lo denunciaba porque quien denuncia al alguacil en un pueblo pequeño acaba también convertido en cenizas. Voy a visitar a Finnegan, dije. ¿Dónde está la cárcel? En la parte trasera de la comisaría. Pero Warren no te dejará entrar. No voy a pedir permiso. Salí por el callejón y rodeé el edificio. La cárcel era una construcción de ladrillos viejos con una ventana enrejada demasiado alta para alcanzarla desde fuera. Pero yo había crecido forzando cerraduras cuando era niño, antes de la milicia, antes de la moral. Los viejos hábitos sirven en el momento adecuado. Esperé a que Pike saliera a buscar café. 3 minutos de ventana. Forcé la cerradura lateral con un cuchillo. La madera se dio con un leve crujido. Entré. Olor a moho, orina y desesperación. Finnegan estaba en la única celda, sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. No pareces un delincuente, le dije en voz baja. Levantó la cabeza. Tenía la cara hinchada por los golpes, los ojos enrojecidos. Y tú no pareces un alguacil. No lo soy. Soy el tipo que te va a sacar de aquí. Pero necesito que me cuentes todo sobre la pelea con Warren. Finnegan respiró hondo. Me negué a pagar el soborno. Así de simple. Warren quería el 20% de las ganancias mensuales para garantizar mi licencia. Le dije que no. Una semana después, mi salón explotó. ¿Viste quién puso la pólvora? No, pero la noche anterior vi a Pike entrando por la parte de atrás. Me pareció extraño. Nunca venía a Lucky Hand. Pike, el chico de los ojos cansados, una pieza del ajedrez de Warren. Empecé a armar el rompecabezas. Warren ordenó a Pike que colocara la pólvora. Explotaba, culpaba al dueño, lo arrestaba, y el salón rival se convertía en una lección pública. Te sacaré de aquí, te lo prometo, pero tendrás que confiar en mí. ¿Por qué iba a confiar en ti?, preguntó. Y la pregunta era justa. ¿Por qué alguien iba a confiar en un desertor, en un hombre que mató a un inocente y huyó? Porque le debo una redención a un muerto, respondí. Y tú eres la oportunidad más cercana que tengo de pagarla. Me miró a los ojos. Vio algo allí. Quizás culpa, quizás desesperación, quizás verdad. Asintió. Salí de la cárcel igual que había entrado, pero ahora tenía un aliado, y un plan que empezaba a tomar forma. Necesitaba pruebas que ni siquiera Warren pudiera negar.
Necesitaba el almacén, necesitaba entrar en la comisaría, y eso suponía un riesgo que tal vez me costara la vida que aún intentaba merecer vivir. El almacén de la comisaría estaba en el sótano. Lo sabía porque todas las comisarías que conocía seguían el mismo patrón. Oficinas arriba, celdas en la parte trasera, armas y pólvora abajo. Mantener los explosivos lejos de las ventanas, lejos de las miradas, lejos de la verdad. La noche cayó como plomo fundido, pesada y calurosa. Broken Creek dormía poco, pero fingía mucho. Las luces se apagaban demasiado pronto, las puertas se cerraban con prisa e incluso los perros ladraban en voz baja, como si supieran que hacer ruido atrae la atención equivocada. Esperé hasta medianoche. La campana de la iglesia sonó 12 veces, y cada repique era un recordatorio. Abilene, no puedes fallar otra vez. Entré por la ventana lateral que Marta me había indicado. Ella conocía cada rendija del edificio porque su esposo arreglaba las tablas sueltas. La madera crujió cuando apoyé mi peso, pero no se rompió. Bajé lentamente, con las botas sin hacer ruido, porque había aprendido que el miedo aligera el cuerpo. En el pasillo, olía a papel viejo y traición reciente. La puerta del sótano tenía un candado sencillo. La forcé con el alambre que siempre llevo conmigo. 2 minutos. Se abrió con un clic satisfactorio. Escalera empinada. Bajé agarrándome a la fría pared. Abajo, oscuridad total. Encendí un fósforo. Olor a azufre mezclado con pólvora vieja. Estantes de metal con cajas apiladas. Rifles, municiones. Y en la esquina, sacos de arpillera con letras que ya conocía. DCC. Cogí un saco. Lo olí. Pólvora militar. La misma que había quemado el Lucky Hand. Abrí otro. Y otro más. Todos iguales. Warren tenía existencias suficientes para volar por los aires la mitad de la ciudad, y ninguna de esas cajas tenía registro de salida. Cogí un cuaderno polvoriento de una estantería. Lo hojeé. Entradas registradas. Salidas, solo 3 en los últimos 6 meses. Pero Marta había dicho que Warren pedía más cada mes. Los números no cuadraban, y los números que no cuadran son una confesión por escrito. Fue entonces cuando oí pasos arriba. Apagué el fósforo. La oscuridad me envolvió. La respiración se me atascó como aire en una botella. La puerta del sótano se abrió. La luz de la lámpara bajaba. ¿Quién está ahí? La voz de Pike, joven, nerviosa. Me quedé inmóvil. Si bajaba, tendría que noquearlo. Y noquear a un chico me haría sentir el peso de Abilene de nuevo. Pero si no lo hacía, me arrestarían. Y un preso no salva a nadie. Pike bajó 2 escalones. Se detuvo. «Caleb», llamó. «Sé que eres tú». No respondí. A veces el silencio es mejor que la mentira. Bajó 3 escalones más. La lámpara iluminó los estantes. Me vio. Nuestras miradas se cruzaron. No gritó, solo suspiró. «No deberías estar aquí», dijo, pero su voz no denotaba enojo, denotaba cansancio. «Tú tampoco», respondí. «¿Por qué ayudas a Warren a hacer esto?» Pike se sentó en el escalón, dejó la lámpara a su lado. «Porque me paga, porque sin él, mi madre muere. Necesita un medicamento caro que solo se consigue en la capital. Warren facilita su llegada. A cambio, hago lo que él me ordena, incluso si eso significa colocar pólvora para hacer explotar los negocios de gente inocente». Bajó la cabeza. Aún así, humanizar es un arma de doble filo. Ver que incluso los cómplices tienen razones lo hace todo más difícil. Pero las razones no borran los actos. Mi razón en Abilene era proteger la ciudad, y maté al hombre equivocado de todos modos. «Pike», dije lentamente, «estás vendiendo tu alma a plazos. En algún momento no quedará nada que rescatar». Él se rió sin humor. «Eres un desertor. Huiste cuando las cosas se pusieron difíciles. No tienes moral para darme lecciones». Tenía razón. Pero yo tenía algo que él no tenía. Suficiente culpa como para no querer que él sintiera lo mismo. «Si me ayudas a desenmascarar a Warren, te prometo que conseguiré la medicina para tu madre. Conozco a gente en la capital, gente que me debe favores antiguos. ¿Por qué iba a creerte? Porque ya no tengo nada que perder. Y tú aún tienes un alma que salvar». Pike se quedó en silencio durante un largo rato. La lámpara parpadeó. Las sombras bailaban en las paredes como fantasmas de decisiones no tomadas. Finalmente, asintió. «¿Qué necesitas?» «Ese cuaderno, y que testifiques que Warren ordenó colocar la pólvora. Me matará. Si no lo haces, morirás de todos modos, solo que por dentro, poco a poco». Pike tomó el cuaderno, me lo entregó. Luego me guió hacia afuera por una ruta que no pasaba por la oficina de Warren. Salimos por el mismo agujero por el que entré. «Mañana al mediodía», le dije, «en la iglesia.
trae a tu madre. Resolveremos esto delante de todo el mundo. Y si sale mal, entonces moriré intentando arreglar lo que he estropeado. Y tú al menos habrás intentado ser mejor persona que tu jefe. ¿Habrías creído a Pike? ¿O habrías pensado que era una trampa? La campana de la iglesia repicó al mediodía con una fuerza diferente. No era para llamar a misa, era una convocatoria. La noticia se había extendido por la ciudad durante la mañana. Habría una revelación pública sobre el incendio del Lucky Hand, y en Broken Creek, una revelación pública era un entretenimiento más esperado que el circo. La plaza se llenó, los comerciantes cerraron sus puertas, las mujeres dejaron las ollas en el fuego, hasta el herrero dejó de golpear el yunque para venir a ver. Warren llegó con 2 matones, demasiado confiado. Llevaba un traje nuevo, una estrella pulida, y sonreía como un político en vísperas de elecciones. Creía que iba a desenmascararme como desertor y acabar con mi credibilidad antes de que abriera la boca, pero había aprendido algo en todos esos años cargando con la culpa. Quien no tiene reputación que perder, lucha más libremente. Subí los escalones de la iglesia, cogí el cuaderno que me había dado Pike y empecé. Me llamo Caleb Thorne, soy un exmiliciano. Deserté. Maté por error a un hombre inocente en Abilene. No soy un héroe, no soy justo. Solo soy alguien que intenta pagar una deuda que nunca podrá saldar. La plaza se quedó en silencio. Warren sonrió aún más. Pensaba que me estaba ahorcando solo, pero vine aquí porque reconozco un delito cuando lo veo. Y lo que vi aquí es a un alguacil que hace explotar negocios rivales con pólvora de la propia comisaría, culpa a los propietarios y se embolsa sobornos de quienes siguen en el juego. Levanté el cuaderno. Este es el registro del almacén, entradas y salidas de pólvora militar. En los últimos 6 meses, Warren solicitó pólvora para entrenamiento 12 veces, pero solo registró 3 salidas oficiales. ¿Dónde está el resto? En los escombros del Lucky Hand y de otros 3 establecimientos que ardieron misteriosamente después de negarse a pagar sobornos. Warren dejó de sonreír. Eso es mentira. Has invadido propiedad oficial. Eso no tiene valor legal. Tiene valor moral, respondí, y en esta ciudad, la moral vale más que el papel sellado. Pike se levantó entre la multitud. Llevaba a su madre del brazo, una mujer frágil de cabello blanco. Respiraba con dificultad. Necesitaba la medicina que Warren controlaba. Vi a Pike sudar frío, con las manos temblorosas. Estaba eligiendo entre su madre y su alma, y no sé qué le dolía más. «Es cierto», gritó Pike. Warren me ordenó colocar la pólvora en el Lucky Hand, y antes, en otros lugares, amenazó con quitarle la medicina a mi madre si no lo hacía. La plaza estalló en murmullos. Warren palideció, sacó su arma, apuntó a Pike. Traidor. Yo fui más rápido. Mi arma ya estaba en mi mano antes de que Warren completara el gesto. Baja el arma, Warren. Ya has perdido. Me miró con puro odio. Tú no eres nadie para hablar de perder. Mataste a un inocente y huiste. Al menos yo hago lo que hago por la ciudad. Lo haces por tu bolsillo, le corregí. Yo lo hice por estupidez y lo he pagado cada día desde entonces. Pero tú ni siquiera admites que estás equivocado. Warren intentó apuntarme con el arma. Disparé, no para matar, para desarmarlo. La bala alcanzó su arma y la lanzó lejos. Cayó de rodillas, sujetándose la mano dolorida. La multitud se movió, no para lincharlo, para arrestarlo. 5 hombres sujetaron a Warren, le quitaron la estrella, y en ese momento vi lo que había sido. Un hombre con poder que lo había usado mal, pero al menos yo tenía la culpa. Warren solo estaba enojado por haber sido atrapado. Finnegan fue liberado. Pike se quedó conmigo, a pesar del miedo. Y yo me fui de Broken Creek 3 días después, cuando otro alguacil llegó de la capital para asumir el cargo. No me quedé para recibir el agradecimiento. No lo merecía. Pero antes de irme, la campana de la iglesia sonó, y esta vez no me dolió. Por primera vez en 8 años, el sonido no me devolvió a Abilene. Me mantuvo allí, presente, vivo, todavía culpable, pero un poco menos destrozado. 3 meses después de Broken Creek, estaba sentado en un tren ruidoso que iba a ninguna parte. El olor a carbón quemado entraba por la ventana junto con el polvo amarillo del desierto. Cada sacudida de las vías me recordaba que el movimiento no es una cura, solo es una distracción. Llevaba conmigo el cuaderno del almacén, no sé por qué, quizás como prueba de que había hecho algo bien, o quizás como recordatorio de que corregir un error no borra el anterior. Abilene seguía viviendo en mi pecho como una bala alojada. Algunos días duele menos, otros
late hasta quitarme el sueño. Recibí una carta de Pike una semana antes. Había conseguido la medicina para su madre a través de los contactos que le había proporcionado. Pero la carta traía otra noticia. Warren había escapado de la cárcel con la ayuda de alguien del ferrocarril. Estaba prófugo y había jurado vengarse de mí. Leer eso no me asustó, me cansó, porque entendí que la justicia no tiene fin. Cortas una cabeza y nacen tres. Warren era solo un alguacil corrupto en una tierra llena de ellos. El ferrocarril, la minera, los ranchos, todos seguían comprando a quienes podían ser comprados, y los que no podían, se convertían en ejemplo. Bajé del tren en una ciudad llamada Redemption Falls. La ironía no pasa desapercibida. Una ciudad pequeña, una calle principal, un salón viejo y una iglesia que parecía más nueva que el resto. Señal de que la culpa por aquí tenía una voz fuerte. Fui al salón porque el salón es donde fermenta la verdad. Pedí whisky. El barman me sirvió en un vaso agrietado. Mientras bebía, escuché una conversación en la mesa de al lado. Dos hombres hablaban en voz baja sobre el nuevo alguacil que había llegado. Otro Warren, por lo que parecía. Cobró sobornos, facilitó licencias a los ricos, y quien se quejaba desaparecía. Se me revolvió el estómago. Otra vez no, tan pronto no. Todavía estaba cansado de Broken Creek. Todavía me dolía la mano de haber empuñado el arma. Todavía oía la campana sonando en medio de la noche cuando me despertaba sudando. Pero la culpa no da tregua, y la mía estaba encendida de nuevo. Me volví hacia su mesa. ¿Cómo se llama ese alguacil? Me midieron. Vieron el arma, el polvo del camino, la mirada de quien ha visto demasiado. Uno de ellos respondió, Dalton, Marcus Dalton. Conocía ese nombre, no personalmente, pero de los carteles. Dalton había sido cazarrecompensas, bueno en eso, hasta que empezó a colocar pruebas falsas para aumentar las recompensas. Lo expulsaron del gremio, y ahora usaba la estrella para hacer lo mismo, solo que con el respaldo de la ley. ¿Dónde está la comisaría? 2 cuadras más arriba, pero si estás pensando en meterte en líos, piénsalo 2 veces. Dalton no juega limpio. Nadie juega limpio, respondí, pero eso no significa que nos rindamos. Salí del salón. La campana de la iglesia repicó. Eran las 4 de la tarde. Cada repique era una pregunta. ¿No estás cansado, Caleb? ¿Cuántas ciudades vas a limpiar antes de limpiar tu propia conciencia? Abilene no desaparece porque arrestes a un alguacil corrupto. Desaparece cuando te perdonas a ti mismo, y tú puedes hacerlo. No sé la respuesta, quizás nunca la sepa, pero sé que mientras tenga aliento y esta culpa me corroe, seguiré adelante, porque si me detengo, volveré a ser el cobarde que desertó, y ese hombre, lo enterré, o al menos lo intento enterrar todos los días. Fui a la comisaría, no para enfrentarme a Dalton todavía, para observar, y fue entonces cuando lo vi. En la ventana del almacén, sacos de arpillera con letras conocidas, pólvora, otra vez. Mi corazón se aceleró, no por miedo, por reconocimiento. Era el mismo patrón, sheriff corrupto, almacén lleno, pólvora para quemar a los que no pagan, Broken Creek otra vez, Abilene otra vez, un ciclo que no se rompe porque el sistema está podrido desde la raíz. ¿Y yo? Yo solo era un hombre tratando de arrancar una rama podrida a la vez, sabiendo que mientras la raíz viva, la rama volverá a crecer, pero rama por rama, ciudad por ciudad, campana por campana, hasta que tal vez, algún día, Abilene deje de doler, o hasta que muera intentando que deje de doler. ¿Cuál elegirías? ¿Seguir luchando sabiendo que nunca terminará? ¿O parar y aceptar que algunos errores no tienen solución? Marcus Dalton no era Warren. Warren tenía el barniz de un político, sonrisas compradas y sabía vender mentiras con un bonito envoltorio. Dalton era pura brutalidad. No se escondía. Cobró sobornos a plena luz del día. Y si te negabas, te despertabas con la casa quemada o desaparecías en el desierto. Así de simple. Sin teatro. Pasé 2 días observando. Vi a Dalton extorsionar al dueño de la herrería. Lo vi amenazar a la dueña de la pensión. Lo vi golpear a un niño que había robado pan porque tenía hambre. Y cada escena me devolvía a Abilene, al hombre que maté, a la viuda gritando, a la campana que no dejaba de sonar en mi cabeza. Al tercer día, fui a la comisaría. Entré sin llamar. Dalton estaba puliendo la estrella. Un gesto que me dio ganas de vomitar porque yo también lo había hecho. Pulir metal sucio no limpia la suciedad, solo lo hace brillar más. Eres el forastero que hace demasiadas preguntas, dijo sin levantar la vista. Soy el forastero que vio pólvora en tu almacén, la misma pólvora que Warren Good usaba en Broken Creek para volar los negocios de la competencia. Dalton dejó de pulir, levantó la cabeza, sonrió, sonreí sin dientes.
peligroso. Tú eres Caleb Thorne, el desertor de Abilene. He oído hablar de ti. Dicen que vas por ahí tratando de comprar el perdón. No lo estoy comprando, lo estoy pagando. ¿Con qué? No tienes nada. Sin placa, sin autoridad, sin moral, solo culpa. Y la culpa no vale nada. Tenía razón, pero la culpa era todo lo que tenía. Y aprendí que cuando no tienes nada, puedes arriesgarlo todo. Tengo pruebas, tengo testigos, y tengo la boca lo suficientemente grande como para gritar hasta que alguien de la capital me oiga. Dalton se levantó, alto, ancho, la mano cerca del arma. No tienes nada, porque si lo tuvieras, ya lo habrías usado. Estás fanfarroneando, y yo no pierdo con las fanfarronadas. Saqué el cuaderno de Broken Creek, lo tiré sobre la mesa. Este es el registro de Warren. Muestra cómo desviaba la pólvora. Muestra el patrón, y apuesto mi vida a que si cojo tu registro, será idéntico. Dalton miró el cuaderno. Luego me miró a mí. ¿Has irrumpido en mi comisaría? Todavía no, pero lo haré esta noche, y lo difundiré por toda la ciudad, a menos que renuncies ahora. Se rió, esta vez, mostrando los dientes. ¿Crees que a la gente le importa? Quieren seguridad, quieren comida, quieren sobrevivir, no quieren justicia. La justicia no llena el estómago. Tienes razón, respondí, pero la vergüenza revuelve el estómago. Y cuando la ciudad se dé cuenta de que quemas sus negocios para lucrarte, la vergüenza se convertirá en ira. Dalton se acercó a mí, se detuvo a un palmo. Sentía su aliento, olor a tabaco y rabia. Caleb, vas a morir intentando ser un héroe, y nadie recordará tu nombre. Ya morí en Abilene, dije. Lo que anda por ahí es solo el fantasma tratando de encontrar la salida. Sacó su arma, yo también. Pero no disparamos, porque éramos espejos, dos hombres que usaron la estrella, solo que él nunca sintió culpa. Y yo nunca dejé de sentirla. Pike entró corriendo, jadeando. Caleb, Warren está en la ciudad. Vino por ti. Mi sangre se heló. Warren, Broken Creek, inacabado. Dalton guardó el arma. Sonrió. Parece que tu pasado te ha alcanzado. Siempre lo hace, respondí. La pregunta es, ¿vas a ser parte del pasado o del futuro? Salí corriendo. La campana de la iglesia sonó. No sé cuántas veces. Dejé de contar. Solo sé que cada repique era un paso más de Warren acercándose. Y yo iba al encuentro, porque huir ya no era una opción. Nunca lo fue. Warren estaba parado en medio de la calle principal, solo, sin estrella, sin sonrisas, solo un hombre enojado y con una pistola. El sol le daba en la espalda, creando una sombra larga que parecía engullir toda la calle. La ciudad se detuvo, se cerraron las ventanas, se cerraron las puertas, y el viento trajo polvo que me quemaba los ojos. «Caleb», gritó, «me has quitado todo, mi estrella, mi nombre, mi futuro, y ahora voy a quitarte la vida». Me detuve a 20 metros de él, la mano cerca de la funda, el corazón latiendo como una campana de iglesia. «Warren, eso no cambiará nada. Eras corrupto, pagaste el precio. Yo también pagué el mío en Abilene. ¿La diferencia? Yo lo admito», escupió al suelo. «Admitirlo no me devuelve lo que he perdido. Ni siquiera matarte lo hará. Solo te convertirá en un asesino, además de corrupto». Dalton salió de la comisaría. Se quedó en el porche, observando, sin interferir, solo curioso por ver cuál de los dos moriría primero, porque para él solo éramos entretenimiento. Dos fantasmas peleando por pasados podridos. Warren disparó. Yo también disparé. 2 tiros. Uno suyo, uno mío. El suyo me dio en el hombro izquierdo. El dolor explotó, me quemó, pero no caí. El mío le dio en la mano derecha. El arma salió volando. Gritó. Cayó de rodillas. La plaza en silencio. Ni viento, ni pájaros. Solo la respiración pesada de 2 hombres que no sabían cómo parar. Caminé hacia Warren, el hombro sangrando. Cada paso pesaba como arrastrar una cadena. Me detuve frente a él. Lo miré a los ojos. Vi odio, vi dolor. Vi lo que era en Abilene, un hombre destrozado por su propio error. «Warren», dije en voz baja, «puedes quedarte aquí odiando, o puedes irte, intentar ser mejor, como yo lo intento todos los días». Escupió en mi zapato. Escupió sangre mezclada con rabia. «No quiero ser mejor. Quiero que pagues. Ya he pagado. Todos los días. Desde Abilene. Y tú también pagarás, lo quieras o no. La diferencia es, ¿vas a dejar que esto te mate por dentro o lo vas a usar para crecer?» Dalton bajó del balcón. Aplaudió lentamente. «Bonito discurso. Pero ustedes dos son basura. Y la basura vuelve a la basura». Lo miré. Pistola aún en la mano. Hombro sangrando. «Dalton, puedes arrestarme. Puedes matarme. Pero no puedes detener lo que he empezado. Broken Creek tiene un nuevo sheriff honesto. Pike está vivo. Y esta ciudad también lo tendrá.
porque yo no voy a parar. Dalton lo evaluó. Luego se encogió de hombros. No vales la bala. Agarró a Warren por el brazo. Lo levantó. A este lo arresto por intento de homicidio. ¿Y tú? Sal de la ciudad antes de que cambie de opinión. Se llevaron a Warren, gritando, prometiendo venganza. Pero ya no importaba, porque él era pasado. Y el pasado solo tiene poder si tú se lo das. Fui a la iglesia. Me senté en los escalones. Me dolía el hombro. La sangre brotaba. Y la campana sonó 6 veces. Esta vez no me lanzó a Abilene. Me mantuvo allí, presente, herido, pero vivo. Pike apareció. Trajo a un médico. Me cosieron el hombro. Dolió más que recibir la bala, pero el dolor que cura es diferente del dolor que mata. Aprendí eso. 3 días después, me fui. Redemption Falls tenía un nuevo alguacil llegando. Y yo me iba a la siguiente ciudad, la siguiente campana, la siguiente culpa mal resuelta. Porque eso es lo que hago. No lo arreglo, solo lo intento. Y el intento, por imperfecto que sea, sigue valiendo la pena. ¿Tú, en mi lugar, seguirías, ciudad por ciudad, campana por campana, intentando pagar una deuda que nunca termina? ¿O te detendrías, aceptarías a Abilene y dejarías que el mundo siguiera sin ti? Yo elegí continuar, no por heroísmo, por necesidad, porque el día que deje de intentar arreglar lo que rompí, me despertaré mirando al espejo y veré al hombre que desertó en Abilene. ¿Y ese hombre? Juré que había muerto. 3 semanas después de Redemption Falls, estaba en una ciudad llamada Silver Ridge. Otra plaza de tierra batida, otro salón con madera que cruje, otra campana de iglesia que tocaba 6 veces al atardecer, y otro alguacil cobrando sobornos a quienes no podían pagar. Pero esta vez, algo cambió en mí. Me di cuenta de que no se trataba solo de Abilene, no se trataba solo del hombre al que maté por error. Se trataba de comprender que todo el sistema estaba podrido y que arrancar rama por rama, ciudad por ciudad, no iba a cambiar la raíz, pero al menos iba a dejar respirar a algunas ciudades. Y eso valía cada campana que me perforaba el pecho. Me senté en los escalones de la iglesia. El hombro todavía me dolía de vez en cuando. Recuerdo físico de Warren. Las cicatrices externas se curan más rápido que las internas, pero ambas existen, y ambas cuentan una historia. Un niño se me acercó. No tenía más de 10 años, ojos grandes, manos sucias de jugar en la tierra. ¿Es usted Caleb Thorne?, preguntó. Sí, respondí, sin saber si era una amenaza o curiosidad. Mi papá dijo que usted ayudó a Broken Creek, que eliminó al sheriff malo. ¿Es cierto? Es cierto. Pero también hice muchas cosas malas. Maté a gente que no debía. Huí cuando debía enfrentarme. No soy un héroe, chico, sonrió. Mi papá dice que los verdaderos héroes son los que saben que no son héroes. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago, porque era una verdad que intentaba olvidar. El heroísmo no es la ausencia de fallos, es continuar a pesar de ellos. Y yo continuaba, día tras día, campana tras campana, culpa tras culpa. El niño corrió hacia su padre, y yo me quedé allí, escuchando el viento traer el olor a cuero y pólvora mezclado con el polvo del desierto. Un olor que se convirtió en mi identidad. Un olor que llevo conmigo como llevo la culpa de Abilene. Me levanté, cogí mi silla de montar, y me fui de Silver Ridge antes de que el sol se pusiera por completo en el horizonte, porque así es como vivo ahora, llegando a ciudades que necesitan a alguien que no tenga miedo de ensuciarse las manos, resolviendo lo que puedo, fallando en lo que no puedo, y siguiendo adelante. La campana de la iglesia sonó por última vez mientras montaba, 6 veces, y por primera vez en años no las conté, solo las escuché, y dejé que el sonido se fuera con el viento, como todo lo demás se va cuando aprendemos a soltar. Abilene todavía vive en mí, siempre vivirá, pero he aprendido que cargar con la culpa no significa estar abrumado por ella. Significa usarla como brújula, como combustible, como razón para seguir adelante cuando todas las demás razones se esfuman. ¿Y tú? ¿Tú que has escuchado mi historia hasta aquí? ¿Habrías hecho algo diferente? ¿Te habrías quedado en Abilene enfrentando las consecuencias? ¿O habrías huido como yo? ¿Habrías seguido de ciudad en ciudad tratando de pagar una deuda que nunca termina? ¿O te habrías detenido, aceptado que algunos errores no tienen solución y seguido otra vida? No hay respuestas fáciles, solo elecciones, y las elecciones siempre tienen un costo.
La pregunta es, ¿qué precio estás dispuesto a pagar para dormir por la noche? Antes de que sigas tu camino y yo el mío, necesito pedirte algo. Si esta historia te ha hecho sentir algo, ya sea enojo, duda o incluso incomodidad con mis decisiones, deja un like aquí abajo. No es solo por mí, es porque cuando le das like, le dices al algoritmo que historias como esta, que no tienen héroes perfectos, pero sí personas reales que luchan con culpa real, merecen ser vistas. Y cuanta más gente las vea, más conversaciones surgirán sobre hasta dónde llega el código de cada uno de nosotros. Suscríbete al canal, porque voy a seguir contando historias de hombres y mujeres que llevan peso a sus espaldas y polvo en sus botas. Historias en las que la línea entre héroe y cobarde es tan fina que se puede cruzar sin darse cuenta. Y las historias así necesitan gente dispuesta a escucharlas hasta el final, incluso cuando duelen. Y ahora, la parte más importante. Baja aquí a los comentarios y cuéntame. Si fueras Caleb Thorne, ¿habrías desertado en Abilene después de matar al hombre equivocado? ¿O habrías afrontado las consecuencias aún sabiendo que te podría costar la vida? Y después de desertar, ¿seguirías de ciudad en ciudad intentando redimir tu error? ¿O te detendrías en algún momento y aceptarías que ya has hecho suficiente? ¿Cuál es el límite de tu código personal? ¿Dónde te detienes? ¿Dónde sigues adelante? Quiero leer cada respuesta, porque estas preguntas no son solo sobre Caleb, son sobre cada uno de nosotros cuando la vida nos pone en la encrucijada entre lo correcto y lo conveniente. Ahora me voy, otra carretera, otra campana, otra oportunidad de equivocarse tratando de acertar. Y tú te quedas, con tus decisiones, con tu código, con tu respuesta y espero de corazón que cuando suene la campana en tu vida, sepas qué camino seguir, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie aplauda, porque al final no vivimos para los aplausos. Vivimos para poder dormir por la noche sabiendo que lo intentamos. Nos vemos en la próxima ciudad, en la próxima historia, en la próxima campana. Deja tu like, suscríbete y comenta cuál sería tu elección. Hasta luego, amigo.